¿Alguna vez has mirado a la persona que amas y de repente te has preguntado si es tu enemigo? Me llamo Mabel. Y esta es la historia de cómo mi marido intentó borrarme de mi propia vida. Pero yo llegué primero a la meta. Esto no es solo una ruptura. Es traición. Engaño. Una partida de ajedrez doméstica disfrazada de matrimonio. Todo empezó con llamadas telefónicas silenciosas en la oscuridad. Dinero que desaparecía de nuestras cuentas. Y un nombre que nunca había oído. Ilya Amaro. Dean no solo quería el divorcio. Quería marcharse con todo. La casa. Los ahorros. Mi futuro. ¿Pero qué no sabía? Que yo estaba escuchando. Observando. Planeando. Y cuando él hizo su jugada, yo ya había hecho la mía. Así que cuando pensó que me quedaría suplicando, lo único que obtuvo fue un abogado en su puerta y un frío recordatorio de que había subestimado a la mujer equivocada. Si alguna vez has tenido que luchar por ti mismo cuando alguien intentó destruirte, esta historia es para ti. Comenta a continuación y suscríbete si alguna vez has tenido que ser más astuto que alguien que creía tenerte calado. Porque créeme, él consiguió los papeles. Y nada más. Me desperté en una cama vacía. El espacio a mi lado estaba frío, las sábanas sin tocar desde hacía horas. Extendí la mano instintivamente, medio dormida, aferrándome a la mentira de que quizá Dean se había levantado para beber un vaso de agua. Pero el silencio me decía lo contrario. El apartamento estaba demasiado quieto. Demasiado silencioso. Me senté lentamente, frotándome los ojos para quitarme el sueño, con esa inquietante sensación de conciencia que se apoderaba de mí. Algo no iba bien. No de una forma ruidosa y obvia, sino de esa forma sutil y profunda que te pone la piel de gallina. Bajé las piernas por el borde de la cama y dejé que mis pies tocaran el suelo. La luz de la luna se colaba por la ventana del dormitorio en finas rayas, proyectando largas sombras que se movían conmigo al levantarme. Entonces lo oí, su voz. Baja. Mesurada. Tranquila. Me quedé paralizada, aguzando el oído para escuchar más. Solo un poco más. Aún no sospecha nada. Se me erizó el vello de todo el cuerpo. La voz de Dean no era urgente. No era apresurada ni nerviosa. Era tranquilizadora, el tipo de tono que se usa cuando se quiere asegurarse de que todo está bajo control. El tipo de tono que se usa para consolar a alguien. Pero no era para mí. ¿Con quién demonios estaba hablando? Avancé en silencio por el suelo de madera, con pasos deliberados, con cuidado de no hacer crujir las tablas. El pasillo estaba oscuro, pero el suave murmullo de su voz seguía guiándome hacia adelante. No podía distinguir las palabras exactas, solo el ritmo, algún que otro murmullo, una pausa, una respiración, el tipo de cosas que hace la gente cuando habla con alguien en quien confía. No quería creer lo que estaba pensando. No quería aceptar que tal vez, solo tal vez, esto fuera más que una conversación. Di un paso más. El suelo crujió. Silencio. La voz de Dean se detuvo al instante. Contuve la respiración, paralizada, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que lo oiría. Entonces, pasos. Se acercaban. Me giré, llegando a duras penas a tiempo al dormitorio, y me metí bajo las sábanas justo cuando la luz del pasillo se apagó. Me quedé allí tumbada, con los ojos cerrados, el pecho agitado bajo el peso del silencio. Un momento después, sentí que el colchón se hundía. Su peso volvió a mi lado, como si nada hubiera pasado. Como si no hubiera estado en la otra habitación, susurrando secretos que yo no debía oír. Me obligué a respirar con regularidad. Noté que me observaba durante un momento, luego exhaló y se movió en la cama como si todo fuera normal. Me di la vuelta, con voz somnolienta y tranquila. ¿Dónde estabas? En el baño, murmuró sin perder el ritmo. Una mentira. Demasiado rápida. Demasiado fácil. ¿Y la llamada?, pregunté, parpadeando en la oscuridad. Ni siquiera se inmutó. Un cliente. Tenía que arreglar algunas cosas. Asentí lentamente. ¿A la 1 de la madrugada? Dean se rió,
con ese tono suave y desdeñoso que siempre usaba cuando quería que dejara de hacer preguntas. Bienvenida al mundo del derecho de alto riesgo, nena. Fue entonces cuando lo supe. No era una llamada de trabajo a altas horas de la noche. Dean no susurraba en las llamadas de trabajo. No le importaba que lo oyera. La mitad de las veces las ponía en altavoz. Fuera lo que estaba haciendo esa noche, no era trabajo. Y estaba claro que no era nada inocente. Me aparté de él y me arropé mejor con la manta. Pero no conseguí conciliar el sueño. A la mañana siguiente, él seguía durmiendo cuando me levanté de la cama. Caminé descalza hasta la cocina, con las baldosas frías bajo mis pies y el teléfono apretado con fuerza en la mano. Nunca revisaba nuestras cuentas bancarias. Dean se encargaba de eso. Le gustaba así, decía que así era más fácil. Yo solía creerle. Pero algo me dijo que mirara. Y allí estaba. $500. $1,200. $2,000. Más de una docena de retiradas en solo unos meses. Lo suficientemente pequeñas como para no levantar sospechas. Lo suficientemente frecuentes como para formar un patrón. Ninguna coincidía con nada de lo que habíamos hablado, ni facturas, ni ahorros, ni inversiones, solo dinero, IVA. Me quedé mirando los números, con la bilis subiéndome por la garganta. Dean no solo estaba ocultando algo, estaba moviendo algo, en silencio, repetidamente. Detrás de mí, lo oí venir. Rápidamente bloqueé mi teléfono y lo dejé boca abajo sobre la encimera. Entró en la cocina, frotándose los ojos para quitarse el sueño, como si nada pasara. Buenos días, dijo con voz baja y ronca. ¿Qué hay para desayunar? Me giré lentamente. Iba a preguntarte lo mismo. Sonrió, inclinándose para servirse café. Supongo que te toca. Lo observé con atención. Cada movimiento. Cada parpadeo. No podía borrar de mi mente las transacciones. No podía dejar de oír el susurro. He mirado la cuenta bancaria esta mañana. Se quedó paralizado. Solo durante medio segundo. Apenas el tiempo suficiente para que yo me diera cuenta. Pero lo vi. Su mano se tensó alrededor de la taza de café antes de encogerse los hombros con indiferencia. Solo son unas inversiones, dijo. ¿Inversiones? Asintió con la cabeza y dio un largo sorbo. Oportunidades de negocio, ganancias a corto plazo, nada de qué preocuparse. Ni siquiera parpadeó. Pero yo ahora sabía la verdad. Creía que iba 5 pasos por delante. Creía que yo seguía dormida. Creía que no había oído el susurro en la oscuridad. Se equivocaba. Pasé el resto del día atrapada en mi propia casa, fingiendo que todo iba bien mientras mi mundo se desmoronaba silenciosamente. Dean se movía por el apartamento como si nada hubiera pasado, contando chistes, mirando su teléfono, mirándome de vez en cuando con esa misma expresión indescifrable que siempre ponía cuando no quería revelar nada. Pero ahora yo lo observaba. Lo observaba de verdad. Cada mirada, cada respiración, cada vez que dejaba el teléfono boca abajo sobre la mesa como si estuviera escondiendo los malditos códigos nucleares, y aún así, una parte de mí intentaba racionalizarlo. Quizás las transacciones eran legítimas. Quizás la llamada era por trabajo. Quizás yo estaba exagerando. Pero la forma en que me miró cuando le dije que había revisado la cuenta bancaria, esa fracción de duda, el tic en la mandíbula, no era nada. Era la confirmación. Esa noche apenas dormí. Me quedé tumbada en la cama a su lado, inmóvil, mientras él se quedaba dormido sin esfuerzo, como un hombre sin secretos. Pero ahora sabía que eso también era una actuación. Su respiración era regular, su cuerpo relajado. Mientras tanto, mi mente funcionaba como una máquina que no podía apagarse. ¿Quién era Ili Amaro? ¿Por qué transfería dinero? ¿Y por qué ese interés repentino en mis cuentas personales? A la mañana siguiente, durante el desayuno, apenas toqué el café, el ácido de mi estómago hacía que todo supiera agrio. Pensé que tal vez volvería a fingir que trabajaba desde casa, pero en lugar de eso se vistió, con el traje perfectamente planchado y la corbata bien anudada, y dijo que tenía una reunión temprana con un cliente. Me besó en la frente y me dijo que no lo esperara para cenar.
Sonreí y asentí, como una tonta. La puerta se cerró detrás de él y ni siquiera esperé 5 segundos antes de coger su portátil de la oficina. Estaba protegido con contraseña, por supuesto, pero no era muy complicada. Dean no era tan inteligente como creía. Usaba la misma combinación para todo. El cumpleaños de su madre. La tecleé. La pantalla parpadeó. Había entrado. No sé qué esperaba encontrar. Quizás alguna cadena de correos electrónicos, algún rastro de recibos, cualquier cosa que me ayudara a atar cabos. Pero todo estaba limpio. Demasiado limpio. No había aplicaciones bancarias, ni archivos de trabajo. Solo unas pocas carpetas cuidadosamente etiquetadas. Abrí una llamada documentos legales, pero todo eran expedientes judiciales legítimos, nada personal. Estaba a punto de rendirme cuando me fijé en una carpeta dentro de otra, como una matriosca digital. Temp. Dentro había un único PDF. Borrador de consolidación de propiedades 3. Se me secó la garganta al abrirlo. Ahí estaba, en un texto legal claro y frío. Un borrador para transferir los bienes que teníamos en común, incluido mi apartamento, a su nombre. ¿La justificación? Consolidación legal en caso de emergencia o disolución. Esa palabra se quedó ahí como veneno. Disolución. No discusión. No acuerdo. Solo una intención fría y calculada. La rabia me invadió en oleadas. Me recosté en la silla, mirando la pantalla, esforzándome por no gritar. Ya no era una sospecha. Era una prueba. Dean se estaba preparando para dejarme. No solo para marcharse, sino para marcharse con todo. Quería destrozar mi vida y dejarme entre las cenizas, preguntándome dónde había fallado todo. Pero había calculado mal una cosa. Yo no era el tipo de mujer que suplicaba. No era el tipo de mujer que entregaba las llaves del reino que había construido con sus propias manos. No, yo era la mujer que llamaba a su abogado. La mujer que daba el primer paso. Y esa tarde, mientras Dean probablemente se reía tomando un bourbon en algún bar elegante y caro del centro, yo me senté frente a Patricia Halbert, una mujer de voz tranquila y mirada de tiburón, y le mostré todo. Ella hojeó el documento sin cambiar de expresión. Luego me miró y dijo: «Nos mudamos con todo. Hoy». Cuando Dean llegó a casa, yo ya había abierto una cuenta fiduciaria privada, transferido mis activos líquidos y congelado nuestras líneas de crédito conjuntas. Entró por la puerta como si nada hubiera cambiado, tarareando una melodía en voz baja, aflojándose la corbata y preguntándome si quería comida tailandesa o pizza para cenar. Le dije que tailandesa estaba bien. No me inmuté. Ni pestañeé. Y cuando me besó en la mejilla y desapareció en la ducha, me senté a la mesa de la cocina, bebiendo vino con las manos que ya no temblaban. No necesitaba advertirle. No necesitaba gritar, llorar ni acusar. Porque él ya había perdido. Solo que aún no lo sabía. No fue hasta unos días más tarde, cuando él intentó mover mi dinero y se dio cuenta de que había desaparecido. Ese fue el momento en que cambió el rumbo de las cosas. Cuando el cazador se dio cuenta de que la presa tenía dientes. Dean no dijo nada al principio. Esa fue la única señal de que algo iba mal. Llegó a casa más tarde de lo habitual, ya sin corbata y con la mandíbula apretada, como si hubiera estado rechinando los dientes durante todo el trayecto. Yo estaba en el sofá fingiendo leer, con una copa de vino en la mano y los pies encogidos debajo de mí, como si fuera una noche tranquila más. Pero en cuanto entró por la puerta, sentí la tensión que desprendía como si fuera calor. No me saludó. No me preguntó qué quería para cenar. Solo dejó las llaves en la encimera con demasiada fuerza y se fue directamente al dormitorio sin decir una palabra. Escuché sus pasos, lentos y desiguales, y conté cada segundo hasta que oí el inconfundible sonido de los cajones al abrirse y cerrarse con más fuerza de la necesaria. Por fin se oyó su voz, baja y aguda, desde el fondo del pasillo. «Hola, cariño. ¿Has tocado nuestra cuenta conjunta hoy?» Dejé la copa con cuidado, como si el ruido importara. «No», respondí. «¿Por qué?» Mi voz no tembló.
Había ensayado la pregunta como si fuera una frase de una obra de teatro. Hubo silencio, luego se oyeron sus pasos de nuevo, esta vez más cerca. Apareció en la puerta, con los brazos cruzados sobre el pecho y la boca en una línea fina. Faltan algunos fondos, dijo. Muchos. Arqueé las cejas como si fuera una novedad para mí. ¿Quizás es solo un error? Dean no se movió. Se limitó a mirarme, como si intentara leer algo escrito detrás de mis ojos. Sostuve su mirada e incliné la cabeza. ¿Qué pasa, Dean? Parpadeó lentamente. Demasiado lentamente. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba tratando de averiguar si yo lo sabía. Si estaba mintiendo. Nada. Dijo finalmente. Solo tengo que hacer unas llamadas. Desapareció en la oficina. No lo seguí. No hacía falta. Ya sabía lo que iba a encontrar. Patricia y yo habíamos trabajado rápido. Todos los activos rastreables que poseía habían sido trasladados o protegidos, todos los hilos vulnerables habían sido cortados. Abriría la cuenta y vería un agujero negro donde antes estaba su red de seguridad. Y entonces, con el tiempo, empezaría a entrar en pánico. No lo mostraría de inmediato. Dean era demasiado orgulloso para eso. Pero se manifestaría en pequeños detalles. El caminar inquieto. El silencio que se prolongaba demasiado. El tono de voz cuando me preguntó qué iba a hacer mañana, como si estuviera tratando de hacer planes sin mí. Estaba calculando de nuevo. Pero ahora, yo también. A la mañana siguiente, me levanté temprano y preparé café como siempre. Se sentó frente a mí, fingiendo leer las noticias en su teléfono, pero podía sentir su mirada sobre mí a través de la pantalla. Creo que deberíamos revisar nuestras finanzas, dijo con naturalidad, sin levantar la vista. Tomé un sorbo de café, ocultando mi sonrisa detrás del borde de la taza. ¿Para qué? Se encogió de hombros y finalmente me miró a los ojos. Por si acaso pasa algo. Ya sabes, emergencias. Mi corazón ni siquiera se aceleró. Ya había superado eso. Había superado el miedo, la confusión. Esta era la parte en la que él intentaba recuperarse, salvar lo que quedaba de su plan. Si no podía robarlo directamente, lo conseguiría con su encanto. O haciéndome sentir culpable. O manipulándome para que se lo entregara. Supongo que podríamos hacer una lista, dije, como si estuviera considerando la idea. ¿De cuentas, contraseñas, activos, ese tipo de cosas? Dean sonrió, pero ahora había algo frágil detrás de ella. Exacto, dijo. Es inteligente mantener las cosas organizadas. Asentí con la cabeza y dejé la taza sobre la mesa. Sí, lo pensaré. Luego me levanté, le di un beso en la cabeza y me alejé. No necesitaba darle una respuesta. El silencio era suficiente. Esa noche, recibí el mensaje. Patricia lo había finalizado todo. El fideicomiso estaba cerrado. Los activos estaban protegidos. Legalmente, Dean ya no tenía acceso a ni un solo centavo que no fuera suyo. Me quedé de pie junto a la ventana, con las luces de la ciudad parpadeando debajo de mí, y observé su reflejo en el cristal mientras se movía detrás de mí, todavía fingiendo que todo estaba bien. Pero ahora podía ver las grietas. La rigidez de sus hombros. La forma en que me miraba como si fuera un reloj que no podía leer. Sabía que estaba a punto de hacer su jugada. Y yo estaba preparada. Me volví hacia él, con voz suave y casual. Oye, Dean. Levantó la vista. ¿Sí? Si alguna vez quisiste salir. ¿Por qué no lo dijiste? Hubo un destello, pánico, rápidamente ocultado. ¿De qué estás hablando? Preguntó, demasiado rápido. Le sonreí. Nada, dije, y salí de la habitación. Pero en mi pecho podía sentir cómo cambiaba. El poder. El equilibrio. Por primera vez, no estaba solo reaccionando. Tenía el control. Los papeles llegaron 3 días después. Un sobre grueso, entregado por un hombre con chaqueta que no me miró a los ojos y no esperó a que firmara. Solo tocó el timbre, lo entregó y se marchó como si nada. Pero no era nada. Era una bomba envuelta en papel de Manila.
Supe lo que era en cuanto vi el nombre de Dean impreso en la esquina superior izquierda. No lo abrí de inmediato. Me quedé allí de pie, descalza sobre las frías baldosas del recibidor, sujetándolo con ambas manos como si fuera a incendiarse. El pulso me latía con fuerza en los oídos, no porque estuviera sorprendida, sino porque no lo estaba. Por fin lo había hecho. Fui a la cocina, dejé el sobre la mesa y me quedé mirándolo. Pasaron 10 minutos. Quizá 20. Entonces lo abrí con un solo y lento deslizamiento a lo largo del borde. Dentro había una solicitud de disolución del matrimonio. Presentada. Firmada. Fechada. Impecable. Leí cada palabra. No porque lo necesitara, Patricia lo analizaría más tarde, sino porque quería sentirlo. Quería dejar que la traición se instalara en mis huesos. La solicitud era fría, distante. División de bienes. Pensión alimenticia. Reasignación de propiedades. Parecía la lista de la compra de alguien que intentaba comprarse una nueva vida con la mía. Quería la mitad del piso. La mitad de las cuentas compartidas. Mi coche. Y manutención conyugal, porque al parecer, el hecho de que yo hubiera cubierto sus gastos durante los últimos 2 años significaba que le debía algo. Me reí. Me reí de verdad, con amargura y vacío, allí mismo, en la mesa, porque por supuesto, él tenía el descaro. Dean no solo quería marcharse. Quería ganar. Quería destripar la casa, quedarse con el cascarón y dejarme allí plantada. Pero era demasiado tarde. Yo ya había vaciado la casa de todo su valor. Financieramente, legalmente, emocionalmente, me había preparado para esto como si fuera una guerra. Llegó a casa esa noche como si nada hubiera pasado. Esa fue la parte que rompió algo en mí. Entró con comida para llevar en una mano y esa sonrisa de satisfacción, como si todavía estuviéramos jugando a las casitas. «Tailandés», anunció, dejando caer la bolsa sobre la encimera. «Tu favorito». Me quedé allí, mirándolo como si estuviera viendo a un fantasma con el rostro de mi marido. «Has presentado la demanda», dije en voz baja. Ni siquiera se le borró la sonrisa. Se giró para coger los platos. «Sí», dijo como si fuera una frase normal. Llevábamos tiempo yendo hacia ahí. «Ya lo sabes». Lo dijo como si fuera un mensaje de ruptura. Con naturalidad. Sin dolor. Esperado. «Podrías habérmelo dicho», dije. En lugar de intentar engañarme para que firmara mi sentencia de muerte la semana pasada. Eso lo detuvo. Solo por un segundo, pero lo vi. El destello en sus ojos. Pensaba que lo había olvidado. Era por precaución, dijo con calma. No quería que se complicara. Sonreí, lenta y fríamente. Demasiado tarde. Dean dejó los platos, se apoyó en la encimera y cruzó los brazos como si fuera a dar una charla TED sobre cómo deben ser los divorcios civilizados. «Creo que podemos hacerlo sin que los abogados se pongan desagradables», dijo. «Dividir las cosas a medias. Sin dramas». Incliné la cabeza, divertida. «¿Te refieres a ahora que no queda nada que repartir?» Apretó la mandíbula. «¿De qué estás hablando?» Di un paso hacia él y lo miré a los ojos sin pestañear. «La semana pasada traspasé todos mis bienes a un fideicomiso privado. Ya no tienes acceso a nada». El silencio fue instantáneo. Pesado. No dijo nada. No se movió. Se quedó allí, con los brazos cruzados, pero toda su postura había cambiado. Más rígida. Más tensa. «No puedes hacer eso», dijo finalmente, pero su voz carecía de la confianza que siempre había lucido como una segunda piel. «Legalmente, eso es». «Legal». Lo interrumpí. «Porque lo hice antes de que lo presentaras. Y Patricia estará encantada de explicarte el resto». Esa noche no cenó. Se quedó sentado a la mesa, con el teléfono en la mano, enviando mensajes a alguien como si fuera su salvavidas. No le pregunté a quién, no hacía falta. Ya sabía el nombre. Ili Amaro. Lo había visto aparecer en su pantalla hacía unos días. No había dicho nada entonces, pero el nombre se había grabado en mi memoria como una espina.
Ahora observaba cómo se movían sus dedos, rápidos y agitados, y me preguntaba qué pensaría Ilya sobre este pequeño giro de los acontecimientos. Sobre el plan de Dean desmoronándose antes de que ninguno de los dos pudiera sacar provecho. Finalmente, levantó la vista hacia mí, con el rostro duro e indescifrable. ¿Crees que esto ha terminado?, preguntó en voz baja. No lo es. No me inmuté. No, respondí. Solo te ha tocado perder. Se levantó, cogió el teléfono y salió del apartamento sin decir nada más. No lo detuve. Me serví otra copa de vino, me senté y esperé el siguiente movimiento. Porque Dean tenía razón en una cosa. No había terminado. Aún no. El silencio que siguió a la marcha de Dean no era tranquilo. Era como el filo de un cuchillo arrastrándose lentamente por la superficie de algo frágil. Me quedé allí sentada en mi cocina. Con la copa de vino en la mano. Mirando la puerta mucho después de que se cerrara de golpe. Mi mente ya no iba a 1000 por hora. Estaba concentrada. Fría. Quieta. Dean no era de los que se marchaban enfadados para lamerse las heridas en privado. Era de los que se reorganizaban, elaboraban nuevas estrategias y volvían con más fuerza. No aceptaría la derrota. No así. Encontraría un nuevo ángulo, otra forma de conseguir lo que creía que le pertenecía. Y yo sabía, en lo más profundo de mi ser, que no lo haría solo. Ilya sería la siguiente pieza del tablero. No me importaba quién fuera, si era su socia, su amante o su cómplice. Ahora formaba parte de ello. En el momento en que vi su nombre en la pantalla, seguido de «asegúrate de que no se entere», pasó a formar parte de la guerra. Al día siguiente no supe nada de Dean. Ni mensajes. Ni llamadas. Ni siquiera un correo electrónico pasivo-agresivo disfrazado de logística. Estaba callado, lo que era peor que una rabieta. Significaba que estaba tramando algo. Esa mañana tenía una cita con Patricia. Nos reunimos en su oficina, con las paredes de cristal que daban al río, y su escritorio ya cubierto de archivos. No perdió el tiempo. Va a intensificar la presión, dijo, abriendo una carpeta. Presionará para que se descubran los activos, tal vez incluso te acuse de ocultar fondos ilegalmente. Es lo típico en hombres como él. Asentí. Que lo intente, todo está documentado, cada transferencia, cada marca de tiempo. Patricia sonrió con aire burlón. Y ahora que está bloqueado en un fideicomiso, necesitaría un milagro para tocarlo. Aún así, no era tonto. La protección legal era una cosa. La reputación era otra. Trabajaba en finanzas, la credibilidad lo era todo. Si no podía llegar a mi dinero, iría a por mi nombre. Mi carrera. Mi capacidad para estar en una sala y que me tomaran en serio. Todo empezó en el trabajo 2 días después. Al principio, solo miradas, persistentes, indecisas. Luego, los susurros. Mi asistente, Rachel, entró en mi oficina a media mañana, con aire incómodo. «Está pasando algo», dijo con voz vacilante. «La gente dice. Bueno, que has estado moviendo dinero. Que hay irregularidades». La miré fijamente. ¿Irregularidades?, se mordió el labio. No quería mencionarlo. Pero Dean ha estado hablando con gente. Abogados. Algunos de tus contactos. Se está corriendo la voz. Me recosté en la silla y exhalé lentamente. Debería haberlo visto venir. Si Dean no podía vencerme legalmente, intentaría envenenar el ambiente a mi alrededor. Crear la duda suficiente para que la gente dudara de mí. Gracias por decírmelo, dije. Ella asintió rápidamente y se marchó, cerrando la puerta tras de sí. Me quedé mirando al suelo, con los puños apretados sobre el regazo. Iba a quemarlo todo en su caída. Y pensaba que yo no iba a defenderme. Cuando llegué a la oficina de Patricia esa tarde, ya había dejado de ser educado. Dejé caer con fuerza una pila de capturas de pantalla impresas sobre su escritorio, correos electrónicos, mensajes de texto, rumores disfrazados de verdad. Está diciendo a la gente que he blanqueado nuestro dinero, dije.
Patricia apenas pestañeó. Déjale, dijo con calma. Está exagerando. Y nosotros tenemos opciones. Abrió su ordenador portátil. Le enviamos una carta de cese y desistimiento. Si la ignora, procedemos por difamación. Pero incluso mientras hablaba, sentí un ardor en el pecho. Ya no se trataba solo de legalidad. Era algo personal. Él quería arruinarme. Y yo no iba a quedarme de brazos cruzados y dejar que lo hiciera. Está tratando de arrastrarme por el barro para que llegue a un acuerdo, dije. Patricia asintió. Porque no te derrumbaste como él pensaba. Porque te adelantaste a él. Entonces se unió a nosotros una nueva voz, Beatriz, nuestra analista forense. Entró en la habitación con un fino expediente en la mano y una mirada cómplice. No te va a gustar, dijo. Pero vas a querer verlo. Dentro de la carpeta había más documentos, resúmenes financieros, transferencias falsificadas, registros falsos. Están intentando tenderte una trampa por fraude, dijo Beatriz. Presentado a través de un tercero. Pero mira las fechas. Lo hice. Y entonces me di cuenta. Las fechas no coincidían con la existencia de las cuentas. Algunas de las transferencias se habían realizado antes incluso de que se crearan las cuentas. Fue un error estúpido y arrogante. Pero era suficiente para demostrar que todo era un montaje. Dean había cruzado la línea. Ya no solo intentaba ganar. Intentaba destruir. Y estaba dispuesto a mentir para conseguirlo. Patricia me miró, con el rostro impasible. Pasamos al ataque, dijo. Exponemos la falsificación, los demandamos a ambos por falsificación de pruebas legales y pedimos una indemnización por daños y perjuicios. Asentí lentamente, con la mirada fija en los documentos falsos que tenía en las manos. Acabemos con ellos. Dean quería una guerra. Yo se la iba a dar. El aire fuera de la oficina de Patricia parecía más pesado de lo habitual. Incluso el sol de la tarde parecía diluido, como si atravesara el humo. Salí a la acera, con los documentos falsificados todavía en mi bolso, y mis tacones resonaban contra el cemento con más fuerza de la necesaria. Dean había hecho su jugada. Ahora me tocaba a mí. Ya no había lugar para la duda, ni para aferrarse a la idea de que tal vez se trataba solo de una ruptura complicada entre dos personas que se habían distanciado. No, esto era la guerra. Y mi futuro exmarido estaba dispuesto a quemarlo todo para conseguir lo que quería. Mi nombre, mi dinero, mi paz. Pero había subestimado lo más peligroso en cualquier batalla, una mujer que ya ha perdido lo que le importaba y no tiene nada más que proteger que a sí misma. Lo primero que hice fue llamar al analista. Luego llamé al investigador privado. Al final del día, tenía todo lo que necesitaba, pruebas, estrategia, motivo. Ya no estaba a la defensiva. A la mañana siguiente, entré en la oficina de Patricia y dejé una nueva carpeta sobre su escritorio. Correos electrónicos. Transcripciones. Capturas de pantalla con fecha y hora. Ha estado difundiendo esto entre sus colegas, clientes y gente de mi empresa, le dije. Quiero que lo documentes todo. Patricia echó un vistazo al contenido y su expresión se tensó con cada página. Está más desesperado de lo que pensaba, murmuró. Sabe que ha perdido la batalla financiera, así que ahora está tratando de destruir tu credibilidad. Desacreditarte, aislarte y empujarte a llegar a un acuerdo solo para que esto termine. Asentí. Por eso no voy a llegar a un acuerdo, voy a acabar con esto. Ella me miró fijamente durante un largo momento. Luego, sin decir una palabra, tomó el teléfono y llamó a su asistente legal. Presenta la demanda por difamación. Hoy mismo. Nos quedamos en silencio un momento mientras colgaba. Luego se recostó en su silla y sonrió, no de forma educada y profesional. Era la sonrisa que muestra un lobo justo antes de morder. La fecha del juicio llegó antes de lo esperado. 2 semanas más tarde, me encontré sentado frente a Dean en una sala de audiencias beige, con aire acondicionado excesivo y olor a papel y nervios rancios. Él se veía impecable, con la corbata demasiado apretada y la expresión demasiado tranquila. Pero yo conocía las señales.
Golpeaba con el pie debajo de la mesa. Su abogado le susurraba con demasiada frecuencia. Evitaba mi mirada. No estaba tranquilo. Estaba esperando un milagro. Y cuando Patricia se puso de pie, tranquila y letal, y comenzó a presentar las pruebas forenses, las mentiras se desmoronaron como un hilo demasiado tenso. Las marcas de tiempo, las transferencias falsificadas, las cuentas inexistentes, todo salió a la luz en un orden perfecto y devastador. Luego, la analista forense subió al estrado. Su voz era fría. Impasible. Los hechos hicieron todo el daño. Finalmente, Patricia le entregó al juez nuestra moción. Pruebas de la falsificación de pruebas legales, junto con una demanda por difamación contra Dean e Ilya. El abogado de Dean se apresuró. Hubo murmullos, miradas intercambiadas, páginas que se pasaban con pánico. Pero era demasiado tarde. El juez dictó sentencia rápidamente. Moción desestimada. Las reclamaciones de Dean rechazadas. Se le asignaron todos los gastos legales. ¿Y el caso por difamación? Sigue adelante. Dean no me miró al salir. Ilya no estaba allí. La cobardía tiene la costumbre de aparecer sola. Me quedé en mi asiento durante mucho tiempo después de que se vaciara la sala. Dejé que el silencio se instalara. No sentía victoria. Todavía no. Era algo más silencioso. No tuve que esperar mucho. A la mañana siguiente, Patricia me llamó con voz seca y formal, pero pude percibir la tensión que se escondía detrás de cada palabra. Dean e Ilya acaban de presentar una denuncia formal, dijo sin preámbulos. No dije nada, solo esperé, con el teléfono pegado a la oreja como si eso pudiera darme estabilidad. Te acusan de fraude financiero, de falsificar registros. Según ellos, manipulaste fondos conjuntos para ocultar activos durante el matrimonio. Se me secó la garganta. No era por la conmoción, era por el peso de la confirmación. Era la última carta de Dean, la que se había guardado por si todo lo demás fallaba. El último recurso para arruinarme. Patricia hizo una pausa y añadió. Han presentado documentos. Falsificados, pero convincentes. Si el tribunal se lo toma en serio, se abrirá una investigación criminal. No respondí de inmediato. Me senté en el borde de la cama, con la mirada fija en la luz del sol que se filtraba a través de las persianas, y proyectaba finas líneas en el suelo. No sentía nada. Ni pánico. Ni miedo. Solo una inquietante quietud. Como si mi cuerpo ya supiera lo que se avecinaba. Aclaré la garganta. ¿Podemos demostrar que son falsos? Se oyó un ruido de papeles al otro lado de la línea. Luego, la voz de Patricia, ahora más controlada. Beatrix ya ha señalado un error. Varios, de hecho. Las cuentas de las que supuestamente procedían las transferencias no existían en la fecha en que se realizaron las transacciones. Hay inconsistencias en el formato, en las marcas de tiempo, errores de principiante. Quienquiera que haya hecho esto no esperaba que lo examinaran con tanto detalle. Exhalé sin darme cuenta de que había estado conteniendo el aliento. ¿Entonces seguimos adelante?, pregunté. Patricia no dudó. Seguimos adelante. Colgué y me quedé mirando la pared durante un largo rato, tratando de asimilar la gravedad de la situación, no solo la desesperación, sino también la oscuridad. Dean ya no intentaba ganar. Intentaba destruir. El hombre con el que me había casado había desaparecido, si es que alguna vez había existido. En su lugar había ahora alguien más frío, más cruel, más peligroso. Y aún así, pensaba que yo me derrumbaría. Que esto me asustaría y me haría rendirme. Pero no entendía en quién me había convertido. Aquella tarde, entré en la oficina de Patricia con un silencio diferente a mi alrededor. No era el silencio del miedo. Era el silencio de la precisión. Concentración. Guerra. Deslizó un grueso expediente por la mesa. Vamos a presentar una contrademanda por difamación y falsificación de pruebas legales. Presentaremos nuestro propio análisis forense y exigiremos una indemnización por daños y perjuicios. Él quiere alargar esto. Muy bien. Pero no va a salir impune.
Abrí la carpeta y la hojeé. Todo estaba allí. Las pruebas, el motivo, las mentiras. Las piezas encajaban como una ruina perfecta. La miré. Lo quiero todo. Su reputación, su credibilidad, la de Ilia también. Quiero que queden desacreditados cuando esto termine. Patricia se recostó en su silla, con esa sonrisa tranquila de depredadora en el rostro. Entonces lo conseguiremos. No parecía venganza. Parecía una reivindicación. Recuperar lo que era mío, no solo el dinero o el nombre, sino la versión de mí misma que él creía poder borrar. El juicio estaba previsto para 2 semanas después. La ronda final. Dean llegó con un nuevo abogado, más rígido que el anterior, con un traje caro y mirada calculadora. Me miró directamente al sentarse, pero no le di la satisfacción de devolverle la mirada. Me concentré en Patricia, que se levantó de la silla como si no fuera solo a hablar, sino a destripar a alguien. Y lo hizo. Repasó ante el tribunal todos los documentos falsificados, todas las transacciones falsas, todos los errores descuidados. Luego llamó al analista forense al estrado. Beatriz no adornó nada. No era necesario. Los hechos eran cuchillos, afilados e innegables. Cuando el juez revisó las pruebas, no hizo ni una sola pregunta. Solo asintió, cerró el expediente y dijo: se desestima la demanda. El señor Keller será responsable de todos los gastos legales en lo sucesivo. Patricia no había terminado. Se levantó de nuevo y señaló la siguiente carpeta. Y ahora, su señoría, nos gustaría continuar con nuestra demanda por difamación y falsificación de pruebas. El abogado de Dean se levantó bruscamente y susurró frenéticamente. Finalmente, carraspeó. Su señoría, mi cliente desea retirar todas las demandas. Y eso fue todo. El final, o eso creía yo. Dean no se puso en contacto conmigo. No llamó, no apareció, no intentó suplicarme ni explicarme nada. Quizás se dio cuenta de que ya no le quedaba nada que manipular. O quizás Ilia decidió cortar por lo sano en cuanto su plan se volvió en su contra. En cualquier caso, su silencio fue el mejor regalo que me hizo jamás. Pasé esa noche en casa de mi madre. Margot me estaba esperando con champán y demasiada comida, fingiendo que no lloraba cuando entré por la puerta. Me abrazó con más fuerza que en años, susurrándome: se acabó, cariño. Ahora estás a salvo. Me permití creerla. Incluso Beatriz estaba allí, levantando su copa con esa sonrisa diabólica y proponiendo un brindis. Por la libertad, dijo. Y a no dejar nunca que un hombre piense que puede engañarte 2 veces. Entonces me reí de verdad, por primera vez en lo que me pareció una eternidad. No había tensión detrás. Ni dolor enterrado en mi interior. Solo el sonido de algo antiguo que se liberaba. Comimos y hablamos y dejamos que el ruido de la celebración ahogara todo lo que había pasado antes. Pero más tarde, cuando las risas se apagaron y se retiraron los platos, me encontré sola en el balcón con la ciudad brillando a mis pies. El horizonte parecía diferente, más nítido, más tranquilo, más honesto. Pensé en la chica que era cuando me casé con Dean. Ingenua, tal vez. Esperanzada, sin duda. Alguien que creía en el para siempre, en el compromiso y en confiar en tu pareja para que cuidara de tu corazón. No me arrepentía de haber sido ella. No era débil. Solo era inexperta. Pero la mujer que estaba allí ahora era completamente diferente. Estaba forjada. Y ya no necesitaba a nadie que la sostuviera. Mi teléfono vibró contra la barandilla, y un número que no reconocí iluminó la pantalla. No lo dudé. Lo bloqueé y apagué el timbre sin pensarlo 2 veces. No estaba disponible para fantasmas. Más tarde, esa misma noche, me senté en mi escritorio con un documento nuevo abierto en mi portátil. Una página en blanco, infinita y esperándome. El tipo de silencio que se sentía lleno de posibilidades, no de miedo. Aún no sabía qué iba a escribir. Quizás una nueva historia. Un comienzo diferente. Algo que no estuviera envuelto en la pérdida. Pero sabía una cosa. Ya no iba a escribir sobre Dean. Su capítulo estaba cerrado.
Su nombre era irrelevante. Lo que importaba ahora era la voz que venía después. La que me pertenecía. Cerré el portátil, me recosté en la silla y susurré en la oscuridad. Ahora esto es mío. Y por primera vez desde que empezó todo, no sentí que tuviera que luchar. Porque ya no había ningún enemigo al que perseguir. Solo un futuro que por fin me pertenecía. La paz no duró mucho. Eso es lo que nadie te dice sobre sobrevivir. Que solo porque hayas ganado la guerra no significa que ya no tengas que mirar atrás. Durante un tiempo, me permití creer que el silencio era real. Volví a mi rutina, empecé a correr por las mañanas y, por fin, desempaqué la última caja de la mudanza que había estado fingiendo que no era temporal. Incluso me sorprendí a mí misma tarareando una vez, descalza en la cocina con un café en la mano, y sentí algo parecido a la curación. Pero la supervivencia tiene memoria. Permanece en tus huesos. Y un jueves por la mañana, justo cuando el cielo empezaba a clarear y la ciudad comenzaba a despertar, entré en la oficina y lo sentí, el cambio. La energía había desaparecido. Las miradas habían vuelto. Pasé junto a dos compañeros de trabajo que susurraban cerca de los ascensores. Me sonrieron un segundo demasiado tarde, como si sus caras hubieran olvidado la coreografía. Conocía esa mirada. Conocía esa pausa. Sabía cuando alguien había leído algo que no debía. Rachel, mi asistente, esperó hasta la hora del almuerzo para mencionarlo. Entró en mi oficina como si llevara algo roto a la espalda, y en cuanto levanté la vista, lo supe. Lo está intentando de nuevo, dijo en voz baja. Hay una entrada en un blog. No es importante, pero alguien está difundiendo rumores sobre irregularidades financieras, otra vez. Me recosté en la silla y miré al techo como si pudiera ofrecerme paciencia divina. ¿Y la gente se lo cree? Rachel dudó y luego asintió. Algunos sí. O al menos ya no saben qué pensar. Dejé que el silencio se instalara entre nosotros, denso y familiar. Dean lo había perdido todo y seguía intentando quitarme más. Esta vez no en los tribunales, sino aquí, en público, con rumores, con dudas cuidadosamente sembradas. No le pedí a Rachel que me enviara el enlace. No necesitaba leerlo. Ya conocía el ritmo de las tácticas de Dean, hacer que la mentira fuera lo suficientemente creíble como para generar dudas, lo suficientemente escandalosa como para que se hiciera viral en los círculos adecuados. Esa tarde, entré en la oficina de Patricia sin llamar antes. Apenas levantó la vista de su escritorio. Lo he visto, dijo. Se está volviendo descuidado. Me senté frente a ella y crucé los brazos. Se está volviendo desesperado. Ella asintió con la cabeza. Ya hemos enviado una carta de cese y desistimiento al sitio web. Si no lo retiran, los demandaremos. Pero yo negué con la cabeza. Estoy cansado de perseguirlo. Quiero golpear primero. Patricia levantó la vista bruscamente. ¿Te refieres a hacerlo público? La miré a los ojos. Me refiero a que la gente sepa exactamente quién es. Pasamos la semana siguiente preparándolo todo. La cronología. Los correos electrónicos. Los documentos judiciales, los registros públicos, todo. Beatriz ayudó a recopilar los informes financieros, cada página sellada con fechas y detalles que desmontaban las mentiras pieza a pieza. Luego escribí. No un blog. No una diatriba. Una declaración. Mi historia, clara y sencilla. Sin emociones. Sin rencor. Solo la verdad, expuesta como un arma sobre la mesa. Cuando se publicó, no explotó. Se difundió. Silenciosamente, rápidamente. La gente empezó a compartirlo. A comentar. A responder. Y por primera vez, los rumores cambiaron. La narrativa cambió. Dean no dijo ni una palabra. Ni en público ni en privado. Porque ahora sus tácticas estaban al descubierto. Su estrategia había quedado al descubierto. Y un hombre como Dean solo sabe ganar en la oscuridad. No necesitaba venganza. No necesitaba que se derrumbara. Solo necesitaba que se le viera. Y ahora que se le veía,
No le quedaba nada detrás de lo que esconderse. No me quedaba nada que temer. Pensé que eso sería el final. Me dije a mí mismo que debería sentirme aliviado. Esto es lo que quería, ¿no? Que todo hubiera terminado. Que él se retirara sin nada a lo que aferrarse. Pero el cierre nunca es como uno cree que será. A veces no es una línea de meta. Es solo la ausencia de ruido. Y cuando has pasado meses, o años, preparándote para el impacto, el silencio se siente antinatural. Me sorprendí a mí misma escuchando la puerta, esperando el giro de la llave a altas horas de la noche que solía indicar que Dean entraba de Dios sabe dónde. Encontré sus camisas todavía guardadas en el fondo de mi armario, las caras que solía llevar a reuniones que no eran reuniones. Por un momento, pensé en tirarlas. Pero no lo hice. Las dejé allí colgadas, como trofeos. Prueba del hombre al que sobreviví. Hay un extraño poder en no tener que quemar las pruebas. Cuando ya has ganado, la verdad puede quedarse ahí y pudrirse. Una semana después de que la publicación se hiciera viral, estaba haciendo cola en un supermercado, cansada tras un largo día, leyendo los mismos titulares una y otra vez. Una mujer detrás de mí se inclinó y me dijo en voz baja: «Tú eres Mabel, ¿verdad?». Me giré, sin saber si se había equivocado. Pero su rostro me resultaba demasiado familiar, lleno de simpatía. «He leído tu historia», me dijo. «Has sido muy valiente». Le di las gracias, pero lo único que podía pensar era: esto no es valiente. Era necesario. Era supervivencia. Pero sonreí de todos modos, porque entendía lo que quería decir. Me había convertido en un símbolo sin pedirlo. Una historia con moraleja envuelta en una vuelta de honor. Esa noche, volví a casa andando en lugar de coger un taxi. La ciudad parecía diferente bajo mis pies. No era solo que me sintiera segura. Era que sabía que me lo había ganado. Cada cicatriz. Cada noche sin dormir. Cada momento en el que decidí mantenerme firme cuando habría sido más fácil dejarle ganar. El silencio ya no me atormentaba. Era mío. Al día siguiente, Patricia llamó solo para felicitarme. El caso estaba cerrado, los daños controlados y el acuerdo era irrevocable. «Es raro», dijo. «Que alguien salga de algo así con todo intacto». Sabía que se refería a las finanzas, a las victorias legales, pero yo pensaba en otra cosa. En la versión de mí misma que había reconstruido en el proceso. «No salí», le dije. «Luché para salir». Ella se rió, con satisfacción. «Bueno, ahora has recuperado tu vida. ¿Qué quieres hacer con ella?». La pregunta me rondó la cabeza mucho tiempo después de que terminara la llamada. Porque no lo sabía. Durante mucho tiempo, todo había girado en torno a no perder. Ahora, por primera vez, tenía espacio para pensar en lo que realmente quería. Nadie intentaba controlarme. Nadie me vigilaba. Solo yo y un futuro al que ya no temía. Empecé por lo más pequeño. Compré una llave nueva. Una que solo abría mi puerta, solo mi casa. Cambié las cerraduras, no porque pensara que Dean fuera a volver, sino porque no quería volver a pensar en él cruzando ese umbral. Pinté las paredes de mi dormitorio de otro color, más cálido, más vivo. Cambié las sábanas, quemé la vela que le gustaba y llené el armario solo con mis cosas. El espacio empezó a parecer mío como nunca antes lo había sido, no prestado. No compartido. Reclamado. Ya no necesitaba venganza. Ni siquiera necesitaba que la historia terminara de forma dramática. La victoria fue más silenciosa de lo que esperaba, pero fue completa. Total. Real. Y por primera vez, no miraba por encima del hombro. Miraba hacia adelante. La curación no se anuncia. No llama a la puerta, ni pide permiso, ni aparece con fanfarria. Llega lentamente, como la luz que se cuela por las cortinas que olvidaste cerrar. Lo noté una mañana cuando me desperté sin ese peso en el pecho. Ese dolor que había vivido allí como un inquilino, constante y permanente. Había desaparecido. Me estiré, me di la vuelta y no busqué el otro lado de la cama. Ese estado constante de alerta, de hipervigilancia, ya no era mi normalidad.
Ahora tenía una nueva normalidad. Y, por primera vez en mucho tiempo, no implicaba sobrevivir a él. Después de eso, todo se volvió más lento. De una forma casi aburrida, pero en el mejor sentido. Empecé a cocinar de nuevo. Comidas de verdad, no sobras congeladas calentadas en el microondas en silencio. Reorganicé los muebles del salón. Simplemente porque podía. Simplemente porque quería ver cómo quedaba el espacio cuando lo organizaba según mis decisiones, mi comodidad. Empecé a decir que sí a cosas. A tomar algo después del trabajo. A ir a la inauguración de una galería en el centro. Durante meses, había estado escribiendo en mi cabeza declaraciones en mi defensa, justificándome, explicándome, anticipando el siguiente golpe. Ahora solo escribía. Sin miedo. Sin público. Solo yo, la página en blanco y el suave clic de las teclas de mi portátil. Hay algo sagrado en el progreso silencioso. En darte cuenta de que estás bien antes incluso de notar que el dolor ha desaparecido. Aún así, algunos fantasmas tienen los brazos largos. Una noche, volvía a casa tarde, pero no a una hora peligrosa, cuando oí una voz familiar detrás de mí. Solo una risa. Una que solía resonar en mi apartamento como ruido de fondo. Me quedé paralizada durante una fracción de segundo, con el corazón a 1000, antes de girarme. No era él. Por supuesto que no. Solo un desconocido con un tono similar. Pero me recordó algo en lo que no había pensado en mucho tiempo. Los desencadenantes no son signos de debilidad. Solo son ecos. No siempre puedes controlar cuándo aparece un recuerdo. Lo que importa es cómo respondes a él. Así que seguí caminando, al principio más despacio, pero con paso firme. No volví a mirar atrás. Cuando llegué a casa, me serví una copa de vino, encendí el tocadiscos y me senté en el suelo como solía hacer antes de que la vida se complicara. Dejé que la música me inundara. Dejé que el suave murmullo de la seguridad volviera a mi piel. Oír esa voz no me destrozó. No me hizo caer en picado. Esa era la diferencia. Así supe que realmente lo había superado. Margot me preguntó una vez si volvería a salir con alguien. Me lo preguntó durante el brunch, como si fuera algo casual, pero yo sabía que estaba tanteando el terreno. No le respondí de inmediato. No porque no lo supiera, sino porque no estaba segura de que la respuesta tuviera sentido para nadie más que para mí. El amor había sido una vez como un ancla. Ahora, no buscaba anclarme. Quería flotar durante un tiempo. Quería pasar los días sin la presión de ser el sistema de apoyo, la estrategia o el objetivo de otra persona. Quizá, le dije al final. Pero ahora no. No hasta que esté segura de que lo elijo porque quiero, y no porque necesito llenar el vacío que dejó otra persona. Margot asintió como si lo entendiera. Quizá lo entendía. Quizá todas las mujeres que han sido destrozadas por la traición entienden la diferencia entre la soledad y la soledad. El primer dolor. El segundo cura. No quería un gran final. No habría discurso de venganza, ni confrontación final. Ni siquiera quería una disculpa. ¿Qué cambiaría? El silencio de Dean, a pesar de todo el daño que intentó causar, se había convertido en el final más limpio que podía pedir. No hubo nuevas calumnias. Ni reapariciones repentinas. Solo su ausencia. Y eso era suficiente. Algunas victorias son ruidosas. La mía fue silenciosa. Nadie aplaudió. Nadie la grabó para que se hiciera viral. Pero yo lo sabía. Lo sabía porque podía estar en mi propia casa, respirar hondo y sentirme segura en mi propio cuerpo. Podía mirar mi cuenta bancaria y ver todo lo que él había intentado robarme, todavía allí, intacto. Podía irme a dormir sin comprobar 2 veces las cerraduras y despertarme sabiendo que la única persona que controlaba mi vida era yo. Esa fue la victoria. Ese fue el cierre. Ese fue el final. No porque alguien me lo entregara, sino porque lo escribí yo misma. Un mes después, me paré frente al espejo y no reconocí a la persona que me miraba, pero no como antes. Ese reflejo no parecía una mujer desmoronándose,
tratando de ocultar sus grietas detrás del corrector y las sonrisas corteses. Se veía sólida, con los pies en la tierra. Su postura era más erguida, como si finalmente supiera lo que se sentía ocupar un espacio sin disculparse. Sus ojos ya no buscaban el peligro. Estaban firmes. Presentes. Todavía había sombras debajo de ellos, claro, pero no eran de miedo, eran de la vida. Toqué el cristal, solo por un segundo, como para recordarme que era real. Que me había convertido en ella. No se atraviesa el fuego y se sale igual. Se sale más fuerte. Más ligera. Cambiada. No necesitaba que nadie me dijera que ahora era más fuerte. Lo sentía en mi silencio. En el hecho de que no me despertaba esperando un desastre. Dean llevaba semanas fuera de mi vida, pero el peso que representaba para mí apenas empezaba a desaparecer. Ese mismo día, recibí una solicitud de mensaje en Instagram, una cuenta sin foto de perfil, sin publicaciones. Solo un nombre que no reconocí, y un único mensaje. Lo está haciendo otra vez. Me quedé mirando la pantalla durante un buen rato, con el pulgar sobre la notificación. No quería abrirla. No quería volver a caer en eso. Pero la curiosidad es muy terca. Cuando finalmente pulsé, el mensaje continuaba. Era una mujer. Su tono era seco, vacilante, como el de alguien que no está seguro de que le vayan a creer. No me dio su nombre completo, pero no hacía falta. Su historia me resultaba demasiado familiar. Un hombre con el que llevaba saliendo unos meses. Era encantador, generoso, decía que había estado casado con alguien fría y manipuladora, yo. Afirmaba que yo le había arruinado la vida, que le había robado el dinero y que aún se estaba recuperando de lo que le había hecho. Ella no le creía, no del todo, pero encontró mi publicación. Mi nombre. La historia. Y entonces todo cobró sentido. Me dijo que lo sentía. Me dijo que estaba asustada. Me dijo que se alegraba de haber descubierto la verdad a tiempo. Me senté en mi sofá con el teléfono en el regazo, la ciudad brillando fuera de mi ventana, y me di cuenta de algo agudo e inquietante. Dean no había terminado. No conmigo, necesariamente. Pero sí con la historia. Había perdido la batalla, perdido el caso, perdido el acceso a todo lo que yo había construido, pero no había perdido la necesidad de controlar la narrativa. Y ahora, la estaba reescribiendo para otra persona. Alguien nuevo. Podría haber ignorado su mensaje. Podría haber dicho: ya no es mi problema, y haber vuelto a mi vida. Pero sabía lo que se sentía al estar en su lugar, al borde de algo que aún no sabías que era una trampa, creyendo en una versión de alguien que no existía. Así que respondí. No con consejos. No con advertencias. Solo con la verdad. Lo que él hizo, lo que intentó, lo que perdió. No añadí emoción. No era necesario. Los hechos bastaban. Su último mensaje fue breve. Gracias. Me voy. Eso fue todo. Pero se me quedó grabado. No porque me sintiera una heroína, sino porque sabía lo cerca que había estado ella de convertirse en la próxima versión de mí misma. Esa noche no pude dormir. Me quedé en el balcón, descalzo, con la bata bien ajustada, sintiendo el aire fresco en la piel. Y, por primera vez, me permití admitir algo que nunca había dicho en voz alta, ni siquiera en mi cabeza. Ya no estaba enfadado con Dean. Tampoco le tenía miedo. Lo que sentía era algo más frío. Más limpio. Indiferencia. No era entumecimiento. No era evasión. Era distancia. Había salido tan lejos del agujero en el que él intentó enterrarme que ahora, mirando atrás, apenas recordaba el sonido de su voz. Esa mujer aterrorizada que él creía poder manipular, esa versión de mí misma había desaparecido. Borrada no por su crueldad, sino por mi decisión de sobrevivir. De luchar. De proteger lo que era mío. No iba a seguirle la pista. No iba a volver a desenmascararlo. Internet no necesita otra ronda. Pero si otra mujer me pidiera la verdad, se la daría sin dudarlo. Porque la mejor justicia no viene de los tribunales ni de los acuerdos económicos.
Viene de romper el ciclo. Y yo ya había dejado de formar parte del suyo. A la mañana siguiente, volví a escribir. A escribir de verdad. No solo fragmentos o pensamientos. Una obra completa. El comienzo de algo nuevo. No se trataba de Dean. No se trataba de la traición. Se trataba de las secuelas. De recuperar el silencio, el espacio y a mí misma. De las victorias silenciosas que nunca son tendencia, pero que lo cambian todo. No sabía si se convertiría en algo. Un libro. Una columna. Un hilo perdido en el caos de Internet. Solo sabía que era importante. Porque esta vez no escribía para demostrar nada. No me estaba defendiendo. Estaba creando. En mis propios términos. Con mi voz. La misma voz que él intentó convertir en debilidad. La misma voz que, al final, había sido mi arma. Mi defensa. Mi libertad. No necesitaba acabar con su historia. Solo necesitaba escribir la mía. Y ahora, por fin, podía hacerlo. La escritura se convirtió en una rutina antes de que me diera cuenta. Lo que comenzó como una rebelión silenciosa, yo, mi portátil y una pantalla en blanco, se convirtió en un ritual diario. Mañanas con café negro y silencio. Las tardes con vino y el murmullo de la ciudad bajo mis ventanas. No escribía sobre Dean, no directamente. Pero su sombra vivía en los márgenes. En la cuidadosa elección de las palabras. En el dolor detrás de ciertas frases. No por nostalgia. Sino porque historias como la mía no desaparecen. Dejan huellas. Aún así, lo que llenaba la página no era la pérdida. Era lo que venía después. La recuperación. El lento y borroso camino de vuelta a mí misma. No me importaba si se publicaba. No escribía para que me leyeran. Escribía porque me ayudaba a entender lo que había vivido y quién era yo al otro lado. Por primera vez, no intentaba huir de la historia. Le daba un lugar donde descansar. En algún momento de ese proceso, la vida empezó a parecerme completa de nuevo. No como antes era un tipo diferente de completitud. Una construida en torno a la gravedad de otra persona. Esto era diferente. Más ligero. Era el brunch de los domingos con gente que me preguntaba cómo estaba y realmente quería saber la respuesta. Era dormir con las ventanas abiertas, porque no tenía miedo de los pasos en el pasillo. Era volver a cambiar las cerraduras, esta vez no por miedo, sino porque me gustaba el sonido que hacían al cerrarse detrás de mí. Empecé a ir andando al trabajo, más despacio que antes, fijándome en cosas que no había visto cuando estaba demasiado ocupada buscando señales de alarma. Músicos callejeros. El olor de la panadería. Esa pequeña librería de Clark que todavía escribe a mano las recomendaciones del personal. El mundo volvió a tener color. Textura. Y yo por fin estaba lo suficientemente estable como para asimilarlo sin prepararme para el impacto. Entonces, una tarde, me encontré con alguien que no conocía la historia. Un amigo de un amigo. Alguien que no había leído los titulares ni seguido el drama. Quedamos para tomar un café, solo por hacer, y cuando me preguntó por mi última relación, me di cuenta de que ya no sabía cómo resumirla. Cómo se condensa la traición, la supervivencia y la guerra judicial en algo casual. Le dije. Terminó mal, y lo dejé ahí. Él no insistió. Solo asintió con la cabeza, como si fuera suficiente. Y quizá lo era. No le debía los detalles a nadie. Dean ya me había quitado bastante. No iba a dejar que se llevara también la historia. No estaba ocultando lo que había pasado. Pero tampoco iba a dejar que eso me definiera en cada lugar al que entrara. Ese fue el cambio. No fingir que no había pasado, pero tampoco sentir la necesidad de explicarlo. Así supe que había sanado en lugares que ni siquiera sabía que aún sangraban. Más tarde esa semana, Patricia llamó solo para ver cómo estaba. Sin novedades sobre el caso, sin papeleo, solo una llamada sincera y humana. «Suenas bien», dijo, y pude oír la sonrisa en su voz. «Suenas como alguien libre». Me reí, y no fue con amargura. «Creo que por fin lo soy», le dije. Y lo decía en serio.
Dean no había vuelto a ponerse en contacto conmigo. Los mensajes habían cesado. La campaña de rumores se había acallado. O había seguido adelante o se había dado cuenta de que no ganaba nada siguiéndome la pista. En cualquier caso, no me importaba. No porque lo hubiera olvidado, sino porque ya no necesitaba venganza. No necesitaba verle fracasar. No necesitaba que sufriera. Solo necesitaba paz. Y ahora que la tenía, no la cambiaría por nada, ni siquiera por la satisfacción de verlo perder más de lo que ya había perdido. Resulta que la paz es un poder en sí misma. Ese fin de semana terminé el artículo. El que había estado escribiendo por fragmentos durante semanas. No lloré cuando escribí la última frase. Ni siquiera sentí esa descarga de adrenalina de la que habla la gente cuando termina algo importante. Simplemente exhalé. Cerré el portátil. Y me quedé sentada en silencio. Me sentí como si fuera la última página de un capítulo, no el final del libro, solo una pausa antes de que comenzara algo nuevo. Me levanté, me estiré y me acerqué a la ventana. La ciudad seguía en movimiento. Seguía ruidosa. Seguía viva. Pero dentro de mi apartamento, dentro de mí, todo estaba finalmente en calma. Solo yo y lo que fuera que viniera después. No tardó mucho en cobrar vida propia. No tenía intención de compartirlo, en realidad. Me dije a mí misma que lo dejaría ahí, guardado como la última entrada de un diario que nadie más leería. Pero había algo que me picaba bajo la piel, como si no estuviera destinado a permanecer en silencio. No se trataba de Dean, ni por su nombre, ni siquiera en espíritu. Era sobre lo que pasa después. La lenta reconstrucción. Las victorias privadas. El dolor de sanar en un mundo que sigue adelante como si nada hubiera pasado. Lo subí a última hora de la noche, sin publicarlo al principio. Solo un enlace privado. Se lo envié a Patricia. Luego a Margot. Y, finalmente, lo publiqué. Sin hashtags. Sin clickbaits. Sin titulares llamativos. Solo el título. Cuando reconstruyes solo. Cerré el portátil y me fui a la cama sin comprobar si alguien lo había leído. No necesitaba sus reacciones para validarlo. Ya conocía la verdad que había en cada línea. Al final de la semana, se había compartido más de 1000 veces. En silencio. De forma orgánica. Sin algoritmos, sin viralidad, solo una persona pasándoselo a otra, como un secreto que querían susurrar a alguien que necesitaba oírlo. Mi bandeja de entrada se llenó de mensajes. Mujeres. Algunos hombres. Desconocidos que ya no lo eran. Me contaron sus propias batallas silenciosas. Las noches que pasaban con el teléfono agarrado en la mano, por si acaso. Los momentos en los que se sentían desaparecer en la versión de la verdad de otra persona. Y luego, en un solo suspiro, me daban las gracias. No porque mis palabras los hubieran salvado, sino porque mi supervivencia les había servido de espejo. No respondí a todos los mensajes. No pude. Pero los leí todos. Cada línea. Cada historia. Dejé que sus palabras se posaran junto a las mías como puntos de sutura que unen algo más fuerte. Me encontré con Dean una vez, una semana después de que la publicación superara las 20.000 lecturas. Era una tarde cualquiera de martes, poco después de las 3, fuera de una cafetería en la esquina de una calle por la que nunca solía pasar. Salía con una bebida en una mano y el teléfono en la otra, todavía actuando como si alguien lo estuviera observando. Al principio no me vio. Pero cuando lo hizo, se quedó paralizado. Solo por un momento. El tiempo suficiente. Nuestras miradas se cruzaron y yo no aparté la vista. No sonreí. No asentí. Simplemente me mantuve firme. Fue extraño verlo así. Pequeño. Ordinario. No sentí ira. No sentí miedo. Lo único que sentí, si acaso, fue distancia. El tipo de distancia que no se acorta, por muy cerca que esté alguien. Abrió la boca, tal vez para hablar, tal vez para disculparse, tal vez para mentir. Me di la vuelta y me alejé antes de poder averiguarlo. No por rencor. Por elección propia. No necesitaba ninguna de las versiones de sí mismo que había preparado para mí. Yo ya sabía la verdad.
Esa noche, encendí una vela y puse música suave, del tipo que no había escuchado desde el principio. Cociné para mí. Comida de verdad, no sobras congeladas ni comida rápida. Me senté en el balcón con el plato en el regazo, las piernas recogidas y contemplé cómo las luces de la ciudad parpadeaban en el horizonte. Ya no esperaba nada. Ni una cita en el juzgado. Ni un correo electrónico. Ni un cierre. Esa parte de la historia ya había terminado. Lo que tenía ahora no era emoción ni victoria ni nada digno de aparecer en los titulares. Era más tranquilo. Más suave. Tenía paz. Y lo más importante. Tenía mi voz. Algo que Dean intentó robarme. Tergiversar y enterrar. Falló. Seguí escribiendo. No por la plataforma. No por la bandeja de entrada llena de desconocidos. Por mí. Porque sobrevivir no es solo escapar del control de otra persona. Es volver a ser tú misma sin necesidad de permiso. La siguiente pieza que escribí no trataba sobre él en absoluto. Trataba sobre la alegría. Sobre lo que significa despertarse y no temer al día. Sobre bailar descalza en la cocina sin mirar el reloj. Sobre volver a elegir la suavidad, después de todo. Ni siquiera mencioné el pasado. No era necesario. Cualquiera que haya pasado por eso sabe lo que cuesta el silencio. Y cualquiera que se haya reconstruido sabe el valor de reclamar tu propio ruido. Eso es lo que estaba haciendo ahora. Vivir en voz alta. Según mis propios términos. Sin ediciones. Sin miedo. Solo la verdad y todo el espacio que se merecía. En medio de toda esa paz, ocurrió algo inesperado. Empecé a olvidarle. No de una forma dramática, como en las películas. No hubo un momento concreto en el que su nombre desapareciera de mi mente o su rostro se volviera borroso. Fue más sutil que eso. Una erosión silenciosa. Pasaba por un lugar al que solíamos ir y el recuerdo no me golpeaba en el pecho como antes. Oía una frase que él solía decir y no me paralizaba. Su voz, antes tan distintiva, tan presente en mi cabeza, se había atenuado hasta convertirse en ruido de fondo. No era silencio, exactamente. Solo. Irrelevancia. Así es como se ve la verdadera curación. No borrar el pasado, sino dejar que se reduzca hasta que ya no ocupe más espacio del que merece. Y, por una vez, mi vida no era algo que estaba protegiendo de él. Era solo mía. Vivida libremente, no en oposición a él, sino completamente al margen de él. Seguí escribiendo. Ya no sobre el dolor, sino sobre el poder. El poder suave. El que no necesita gritar para ser escuchado. Escribí sobre la soledad, sobre reconstruir rituales, sobre recuperar la alegría sin explicaciones. Y cuanto más escribía, más veía cuántas personas habían estado viviendo con el mismo miedo silencioso que yo había tenido durante años, temerosas de nombrar lo que estaban pasando porque no parecía el tipo de abuso que la gente espera. Dean nunca levantó la mano. Levantó dudas. Sembró la confusión. Hizo que el silencio pareciera seguridad. Eso es lo que hacen las personas como él. Pero la respuesta a mis escritos dejó una cosa clara. Yo no era la única que había sobrevivido a ese tipo de tormenta. Solo había sido una de las pocas que lo había dicho en voz alta. Y eso hizo que la gente se sintiera vista. Me hizo sentir vista. Y esa visibilidad, por una vez, no me asustó. Empecé a recibir invitaciones. Podcasts. Mesas redondas. Conferencias sobre empoderamiento, resiliencia emocional, autonomía financiera. No dije que sí a todo, Dios sabe que no quería convertirme en la mascota del trauma de nadie, pero elegí las que me parecían reales. Las que no se trataban de convertir mi historia en contenido, sino de ayudar a otras personas a evitar que la suya acabara de la misma manera. Y cada vez que hablaba, las veía. Las mujeres de la última fila. Las que no asentían, no lloraban, no hacían ruido, pero no podían apartar la mirada. Conocía esa mirada. Yo tenía esa mirada. Es la expresión de alguien que intenta decidir si aún tiene tiempo para escapar. Y nunca les dije qué hacer. No hacía falta.
Lo único que les decía era: no estás loca. No estás exagerando. No estás sola. A veces, eso es todo lo que hace falta para encender la llama. Con el tiempo, las entrevistas dejaron de ser sobre Dean. Dejaron de preguntarme por lo que él había hecho, y empezaron a preguntarme por lo que yo estaba haciendo ahora. Lo que vino después de la crisis. Lo que vino después del silencio. Fue entonces cuando supe que la historia había dado un giro. Que yo no era solo la mujer cuyo marido intentó borrarla. Yo era Mabel. Era la mujer que se reconstruyó, que se levantó, que escribió su camino entre las cenizas y salió con un mapa para cualquiera que se perdiera en el humo. Ese era el legado que estaba construyendo, no venganza, ni castigo, sino visibilidad. Un recordatorio de que la supervivencia no siempre es ruidosa. A veces es silenciosa. Constante. Afilada como el cristal y igual de clara. Y, sin embargo, a pesar de todo, nunca olvidé lo cerca que estuve de dejar que me destruyera. Eso es lo que me mantiene con los pies en la tierra. No es el miedo, ni el arrepentimiento, solo el respeto por lo frágiles que habían sido las cosas. Lo fuertes que tuvieron que hacerse. Por eso nunca dejé de decir la verdad, incluso cuando los detalles se difuminaban. Porque alguien, en algún lugar, sigue ahí. Sigue en silencio. Todavía escuchando en busca de permiso para marcharse. Así que sigo escribiendo. No porque le deba mi historia a nadie, sino porque sé lo que significó encontrar una voz cuando la mía estaba a punto de desaparecer. No lo cuento por él. Nunca lo he hecho. Lo cuento por ella, la mujer que solía ser y las mujeres en las que sigo convirtiéndome. Hubo un día, tranquilo y sin nada especial, en el que me di cuenta de que llevaba semanas sin pensar en Dean. Ni de pasada, ni con rabia, ni siquiera en esos destellos mentales que solían pillarme desprevenida. Me di cuenta mientras doblaba la ropa, de todas las cosas. Sonaba una canción de fondo, una que a él le encantaba, y no la salté. No me quedé paralizada, ni puse los ojos en blanco, ni sentí ese dolor que solía acompañar a los recuerdos. Seguí doblando. Camisa, jersey, vaqueros. Y, en algún momento, entre el ritmo de la tarea, lo comprendí. Había seguido adelante. No con alguien nuevo, ni con alguna victoria externa. Había seguido adelante en el sentido más puro, mi mente ya no orbitaba alrededor de su recuerdo. La gravedad se había roto. Ya no había atracción. No era un momento para celebrar. Era demasiado tranquilo para eso. Pero había algo sagrado en ello. Algo suave e inquebrantable. No se lo conté a nadie. No hacía falta. La curación es así a veces. No llega con declaraciones ni hitos. Simplemente aparece un día en tu reflejo, en la ausencia de miedo, en la forma en que tu cuerpo no se prepara para los fantasmas. Preparé té. Regué las plantas. Abrí las ventanas de par en par y dejé que la brisa recorriera el apartamento como si estuviera limpiando todo lo viejo. Y en esa quietud, pude sentirlo, el regreso completo de mí misma. No la mujer que era antes de Dean. Esa versión de mí había desaparecido y no quería que volviera. No, esta era alguien nueva. Alguien que había sido puesta a prueba, que había estado a punto de derrumbarse y aún así se mantenía en pie. A la mañana siguiente recibí un correo electrónico de una pequeña editorial que me preguntaba si consideraría publicar una recopilación de mis escritos. No solo el artículo viral. Todo. El antes, el después y el tranquilo medio en el que se produjo la verdadera transformación. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo antes de responder. No se trataba de la exposición ni de la validación. Ya no buscaba la aprobación. Pero la idea de que alguien pudiera tener mi historia en sus manos y verse reflejado en ella, eso sí que importaba. Eso era suficiente. Dije que sí. No porque necesitara que el mundo supiera lo que había sobrevivido, sino porque había poder en convertir la supervivencia en legado. En decir, pasé por el fuego y esto es lo que construí de las cenizas. Y tal vez alguien más, leyéndolo en silencio por la noche, se daría cuenta de que podía hacer lo mismo.
Hay una extraña intimidad en ser conocido por desconocidos. La gente sigue escribiéndome. Me cuentan cosas que no han contado ni a sus amigos más cercanos. Leo todos los mensajes. Me siento con ellos. No tengo todas las respuestas, demonios, apenas tengo la mayoría. Pero sé lo que significa que te vean en tu peor momento y te sigan tratando como si fueras completo. Eso es lo que intento devolver. No consejos. No inspiración. Solo una prueba. Que puedes estar destrozado y no quedarte roto. Que puedes perderlo casi todo y seguir conservando tu nombre, tu voz, tu paz. Y eso es lo que Dean nunca entendió. Pensó que quitarme el dinero, los bienes, la reputación me dejaría vacía. Nunca se planteó que yo era lo que merecía la pena proteger. Ese es el legado que nunca llegó a escribir. Porque al final, no se trataba de lo que él hizo. Se trataba de lo que yo hice después. De la fuerza que él no vio venir. De la mujer que no solo sobrevivió, sino que se reconstruyó. En silencio. Por completo. Sin él. Y ahora, cada vez que hablo, cada vez que escribo, cada vez que cuento esta historia en mis propios términos, lo siento de nuevo, ese clic, ese ancla, esa verdad. No solo lo superé. Recuperé cada pedazo de mí misma que él intentó destrozar. Y lo convertí en algo inquebrantable. El libro salió a la venta discretamente. Sin una fiesta de lanzamiento por todo lo alto, sin una campaña de marketing espectacular. Solo un sencillo correo electrónico de la editorial, un enlace, una imagen de la portada y una fecha. Me pareció lo correcto. La historia no necesitaba fuegos artificiales. Ya había ardido lo suficiente. La portada era sencilla, con tonos apagados, mi nombre en minúsculas y el título pequeño pero firme. Así es como te vas. Lo miré fijamente en la pantalla durante mucho tiempo antes de hacer clic. Verlo allí, terminado y tangible, no me pareció un final, sino más bien un suspiro que salía del centro de mi pecho. No porque necesitara que la gente lo leyera, sino porque ahora existía. Estaba en el mundo. Un mapa para cualquiera que caminara entre los escombros. Una bandera silenciosa clavada en el suelo que decía: no estás solo. La gente lo encontró, no por casualidad, ni de forma viral, sino con un propósito, de la misma forma en que encuentras algo que no sabías que estabas buscando hasta que lo tienes en tus manos. Los mensajes comenzaron de nuevo, esta vez más lentos, más reflexivos. Algunas personas no escribieron nada, solo enviaron una foto del libro en su mesita de noche, subrayado, con las esquinas dobladas, vivido. Un mensaje decía simplemente: Página 42. Lloré. Gracias. No necesitaba más. No me interesaba la atención. Me interesaba la conexión. Saber que el dolor que había vivido no tenía por qué ser en vano. Que se había convertido en algo útil. Algo real. Algo que iba más allá de mí. Nunca quise ser portavoz. Pero estaba orgullosa de lo que había creado. De cómo había dado forma a la verdad para convertirla en algo que podía servir a otras personas, en lugar de solo atormentarme a mí. Entonces, una tarde, recibí un mensaje de alguien de quien no había sabido nada en años. Una amiga común de los primeros tiempos, cuando Dean y yo todavía publicábamos fotos cuidadosamente seleccionadas de nuestra vida perfecta. Ella había desaparecido cuando las cosas se pusieron feas, cuando la verdad empezó a salir a la luz. Pero ahora, su mensaje era sencillo. No lo sabía. Lo siento. No respondí de inmediato. Lo dejé pasar. No porque ya estuviera enfadada, sino porque sabía lo que costaba a alguien decir esas palabras sin intentar explicar su ausencia. Unos días más tarde, le respondí. Yo tampoco. Pero ahora sí. Eso fue todo. No hacía falta más. He aprendido que cerrar una etapa no siempre es una conversación. A veces es simplemente una frontera que ya no tienes que vigilar. A veces es una cicatriz que ya no duele. Empecé a pensar en lo que vendría después. No con la ansiedad y la obsesión por el futuro de antes, sino con curiosidad y apertura. Se habló de otro libro. Quizás esta vez de ficción.
Quizás algo más suave. Una historia que no tuviera que cargar con tanto peso. Me gustaba la idea de escribir desde la paz, en lugar de desde la supervivencia. Empecé a apuntar personajes, fragmentos, escenas que no tenían nada que ver con la traición o la reconstrucción. Solo vida. Vida sencilla, con textura. Me pareció una revolución en sí misma. Escribir sin necesidad de demostrar que lo había conseguido. Crear simplemente porque podía. Porque seguía aquí. Seguía intacta. Seguía eligiendo cómo sonaba mi voz, sin el permiso de nadie. Y en medio de toda esa quietud, me di cuenta de algo más. No solo era libre de Dean. Era libre de la versión de mí misma que una vez había necesitado a alguien como él. La versión que dudaba de sus instintos, suavizaba su voz, entregaba sus contraseñas, su paciencia y su paz. Esa mujer había desaparecido. No estaba enterrada. No estaba borrada. Se había transformado. Y la quería por haberme llevado tan lejos. Por sobrevivir a lo que no se merecía. Pero ya no la necesitaba. Había construido algo más estable en su lugar. Algo más tranquilo. Más fuerte. Algo completamente mío. Era tarde un viernes por la noche cuando finalmente me permití hacer algo que no había hecho en mucho tiempo. Nada. No escribir, no planificar, no actualizar esquemas ni revisar estadísticas. Solo yo, una copa de vino y el suave murmullo de la ciudad a través de la ventana abierta. El tipo de silencio que no pide nada. Me acurruqué en el sofá con una vieja sudadera que aún olía ligeramente a suavizante, con las piernas recogidas debajo de mí y el teléfono boca abajo sobre la mesa. Sin notificaciones. Sin distracciones. Solo quietud. Por primera vez, no sentí la necesidad de llenarla. No sentí que tuviera que ser productivo, reflexivo o incluso fuerte. Simplemente estaba presente. Respirando. Completa. El tipo de momento que no sabes que anhelas hasta que llega y te envuelve suavemente como una manta cálida. El cielo estaba atravesado por los últimos rayos ámbar del sol que se escondía tras los edificios, y por un segundo, pensé en la chica que solía ser, la que habría estado revisando sus mensajes, esperando que alguien la llamara, la validara, la notara. Ahora apenas la reconocía. No porque fuera débil, sino porque siempre estaba esperando permiso para descansar. Permiso para sentirse segura. Permiso para dejar de explicarse. Quería atravesar el tiempo y decirle: no le debes a nadie ese agotamiento. Pero ella ya no está. No está enterrada, solo ha cambiado. Y quizá ese sea el tipo de crecimiento más subestimado, el que no se anuncia, el que no necesita testigos. Solo el tranquilo conocimiento de que ya no intentas complacer a alguien que te habría devorado de todos modos. Llamaron a la puerta alrededor de las 9. No fue un golpe fuerte ni urgente, solo el sonido de alguien que llegaba sin prisa. Por un momento, mi instinto se activó. Esa tensión familiar en la columna vertebral, el inventario mental de quién podría ser. Pero se desvaneció con la misma rapidez. Me levanté lentamente, descalzo sobre el suelo de madera, y abrí la puerta para ver a Margot allí de pie con una botella de prosecco y esa ceja levantada que decía: no ibas a celebrarlo sin mí, ¿verdad? Me reí, porque por supuesto, ella se acordaba. Tu libro lleva un mes a la venta, dijo, entrando como si fuera su casa. Y no has hecho nada para celebrarlo. Eso se acaba esta noche. No discutí. Cogí 2 copas y la seguí al balcón, donde el aire era un poco más dulce, un poco más ligero. Descorchó la botella, sirvió 2 copas y me entregó una. Por los finales, dijo. Y por comienzos aún mejores. Bebimos despacio, con la ciudad viva bajo nuestros pies, pero sin hacer más ruido que nuestra tranquilidad. Margot no me preguntó por Dean. No sacó el pasado, no hurgó en heridas que sabía que ya habían cicatrizado. Simplemente se sentó a mi lado, como había hecho cientos de veces antes, y dejó que el momento fuera lo que era. Hablamos de cosas sin importancia. Cosas mundanas y bonitas. Y me di cuenta de que eso es lo que realmente significa sanar, no convertir tu dolor en una marca o tu supervivencia en una bandera,
sino sentarte al lado de alguien en quien confías y no tener que decir ni una palabra sobre lo que te rompió. Porque ya has dicho suficiente. Porque ahora puedes hablar de lo que viene después. De lo que es posible. De ese tipo de alegría que no viene con condiciones. Cuando se marchó, me quedé en la puerta durante un buen rato, viéndola desaparecer por la acera. Luego volví al apartamento, aquel que una vez temí que se sintiera demasiado vacío, y solo sentí calidez. No encendí las luces. Dejé que la luz de las farolas se derramara por el suelo mientras caminaba hacia el dormitorio. No sentía ningún peso. Quizás eso es realmente la paz. El momento en el que dejas de esperar que el pasado vuelva a llamar a tu puerta y, en su lugar, te das la bienvenida a ti mismo a casa. He contado esta historia por partes, a través de extractos bancarios y transcripciones judiciales, a través del silencio, a través de la supervivencia, a través de frases que no estaba segura de estar preparada para escribir. Y ahora, al llegar al final, me doy cuenta de que no hay necesidad de atarlo todo con un lazo perfecto. La vida no termina con conclusiones claras. Termina con decisiones tranquilas. En las mañanas en las que te despiertas y te das cuenta de que ya no tienes miedo. En las tardes en las que preparas la cena para uno y te sientes completo. En el lento y constante desarrollo de una vida que por fin vuelve a ser tuya. No se trataba solo de Dean. Se trataba de la lenta erosión de la confianza, el tipo de traición que no deja moretones, pero que aún así rompe los huesos. Se trataba de encontrar mi voz después de que fuera cuestionada, dudada y silenciada. Se trataba de aprender a confiar en mí misma de nuevo, no porque alguien me diera permiso, sino porque decidí que merecía la certeza. Cada decisión que tomé, cada línea que tracé, cada documento que no firmé, no era solo una estrategia. Era una reivindicación. He aprendido que la supervivencia no siempre se parece a una lucha. A veces se parece a alejarse sin mirar atrás. A veces se parece a agarrarse la mano cuando nadie más lo hace. A veces se parece a decir: no te perdono, pero me libero de todos modos. No obtuve justicia en el sentido dramático. No hubo una disculpa cinematográfica. No hubo un enfrentamiento final. Lo que obtuve fue mejor. Mi vida. Y si estás leyendo esto, tal vez conteniendo la respiración, tal vez preguntándote si lo estás imaginando, tal vez a medio salir por la puerta, espero que sepas que no estás loco. No estás exagerando. Y no estás solo. No tienes que esperar a que el daño sea visible para considerarlo real. No tienes que esperar a que alguien te dé permiso para irte. Tienes derecho a elegir por ti mismo antes de que alguien te obligue a hacerlo. Porque sobrevivir no siempre es algo ruidoso. A veces, es una decisión tranquila tras otra. Y a veces, es simplemente esto. Me quedé cuando fue difícil, me fui cuando fue más difícil, y de todos modos, construí una vida más allá de él. Gracias por vernos. Su historia es una historia de supervivencia, verdad, y finalmente, de elegir por sí misma. Para escuchar más historias como esta, haz clic a la izquierda y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones. No estás solo en lo que has vivido.